a la hora de la rescisión de un contrato de alquiler ha saltado muchas dudas, sobre todo las que tienen que ver sobre el cómo y cuándo se procede a la devolución de la fianza que hemos aportado al inicio del proceso contractual. Todo depende de lo que hayamos firmado. Dudas como si la devolución es prácticamente inmediata según abandonamos el piso o si esa fianza podría valer para pagar la última mensualidad. Pero ¿qué pasa con la fianza si decidimos dejar el piso antes de que termine el contrato? Pues son cuestiones que enseguida vamos a intentar solventar. Y lo vamos a hacer en esta mañana con Raúl Acosta Armas, que es abogado de Munguía Asociado. Señor Acosta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Antes hicimos una pequeña introducción de lo que significa la fianza, que la fianza me imagino que debe ser algo obligatorio a la hora de firmar el contrato de alquiler, ¿no? Sí, en este sentido la Ley de Arrendamientos Urbanos regula que para los alquileres de una vivienda pues se suele fijar una fianza de un mes. ¿Y qué objetivo cumple la fianza? La fianza, el principal objetivo que tiene es un poco pues garantizar esas obligaciones que hay entre el arrendatario y el arrendador para garantizar que se cumplan, que la vivienda se entregue en buenas condiciones, que se pague la renta, etcétera. ¿Y cómo sabemos la cantidad que tenemos que pagar en la fianza? ¿Cómo se mide? Generalmente se suele medir, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en una mensualidad de alquiler. Más o menos es el ratio que suele haber. Bueno, como estábamos diciendo, mucha gente en estas circunstancias se pueden encontrar ahora mismo en el hecho de que tienen que dejar una vivienda y se encuentran con este dilema. ¿Qué va a pasar con esa fianza que aboné al comienzo del contrato? Este también incluso ha sido casualmente el caso personal de Raúl Acosta en esta mañana, porque en estos días ha tenido que resolver esta cuestión. Pero ¿la devolución de la fianza se debe hacer en el preciso momento que nosotros le devolvemos la llave al propietario? Bueno, en este sentido lo que se suele hacer, o voy a hablar incluso un poco de mi experiencia personal, es que el arrendador pues va a la vivienda, comprueba que efectivamente está en buenas condiciones, que todo se ha pagado. Lo que sí es cierto es que desde que se entrega a ella las llaves ya existe obligación de devolver la fianza, aunque suele haber un poco una práctica de esperar a que todos los suministros vinculados a la casa, por ejemplo agua, luz, etcétera, hayan llegado a esas facturas para ver exactamente qué cantidad se devuelve, etcétera. Pero bueno, ya desde el momento que se entregan las llaves nace esa obligación de devolver la fianza. Claro, porque también se escucha algo de 30 días, ¿no? Sí. No, el propietario todavía tiene 30 días para devolvernos esa fianza, pero pasados esos 30 días, ¿qué ocurre? Sí, eso es digamos como una especie de leyenda urbana de que tiene el arrendador 30 días y eso no es cierto. Desde que, ya como comentamos antes, desde que se entrega las llaves, pues existe esa obligación. Lo de los 30 días es un plazo que pone la Ley de Arrendamientos Urbanos que empieza a generar intereses si no ha devuelto la fianza en ese periodo de 30 días. Claro, intereses a favor del inquilino. Bueno, y muchos piensan también que la última mensualidad se la pueden ahorrar con esa fianza. Dice, en vez de que usted me devuelva la fianza, ¿por qué no se cobra de mi última mensualidad? Pero eso tampoco cabe. Sí, también es una práctica habitual, pero tampoco cabe porque entonces dejaría de tener efecto la fianza, que es precisamente garantizar hasta el final del contrato que el piso se ha mantenido en buenas condiciones, que se devuelve tal y como se recibió, etcétera. Por eso lo normal es tú pagas ese mes, una vez lo hayas pagado y se compruebe que el piso está en buenas condiciones, que se devuelva la fianza. No esa especie de compensación de deudas que hacen un poco o que a veces suelen hacer entre inquilino y propietario. Y también se suele pensar por parte del inquilino que en cuanto le entregamos una fianza al casero, esa fianza no la va a guardar ahí a lo mejor en una huchita y nada que ver, ¿no? No tiene por qué reservarla el casero, ¿no? Bueno, el casero puede hacer con ella claro, lo que estime, pero lo lógico es que la tenga guardada para poder devolvérsela, en este caso al inquilino, una vez finalice el contrato, siempre y cuando haya cumplido. ¿Y hasta qué punto también, no sé si lo habrá notado en su despacho, señora Costa, el hecho de que buscan el mínimo detalle los caseros para no devolverle la fianza al inquilino? Sí, en ese sentido nos hemos dado cuenta de que hay un poco una tónica de intentar imputar alguna serie de desperfectos, o sobre todo en el tema de la limpieza, para no devolver íntegramente la fianza y a lo mejor retener una parte para los gastos asociados a la limpieza. Aunque tú lo entregues en unas condiciones óptimas, pues muchas veces los propietarios suelen valerse de esa argucia un poco para retener una parte de la fianza. Es decir, que pocas veces nos llega la fianza al completo, ¿no? Pocas veces. Bueno, ¿y qué pasa si aún así, pasado incluso esos 30 días, donde además se generan unos intereses, el propietario se resiste a devolvernos la fianza? En este sentido, lo normal es que el inquilino inicie las acciones legales pertinentes para poder reclamar la fianza y que se le devuelva. ¿Qué pasa? Que muchas veces son unas cantidades un tanto pequeñas y la gente dice, bueno, pues me voy a meter en un procedimiento judicial, iniciar reclamaciones, acudir a un abogado.
la gente suele mirar un poco el coste y se suele echar un poco atrás, pero deberían reclamar sus derechos y lo que les corresponde. Bueno, de hecho aquí me quiero parar un poquito porque este puede ser un problema de los que viene tratando últimamente Raúl Acosta en su despacho, que tiene mucho que ver con los estudiantes Erasmus, una ciudad universitaria como puede ser La Laguna, donde están llegando casos de chicos Erasmus que han alquilado su piso y que ahora se quieren marchar a sus países, y el casero se encuentra con la situación de que el casero se resiste a entregarles la fianza. Sí, exacto. Ahora mismo en La Laguna, como bien dice, una ciudad universitaria por excelencia, nos hemos dado cuenta de que empieza a haber una tónica de que muchos caseros o arrendadores, cuando van a devolver la fianza a estos estudiantes Erasmus que tienen que devolver a sus países, le dice, bueno, no te la devuelvo hasta que comprobemos los suministros que faltan, y como muchos son bimensuales, pues a lo mejor ya el Erasmus se ha ido a su país de origen y queda esperando pues esa devolución, y muchas veces no llega, intenta ponerse en contacto con el arrendador y no le contesta o le da larga. Y muchas veces ven imposibilitados de cómo reclaman esa fianza estando en el extranjero, ¿no? Claro. Es un poco el problema que están teniendo muchos de ellos. ¿Cuántas veces estos casos han pasado de puntillas? Porque lo que decías antes, el hecho de que lo que me va a suponer el coste de meterme en causas legales para luego reclamar a lo que puede ser 200 euros, pero bueno, estamos viendo que es un hecho que se va repitiendo, ¿no? Claro, y encima el problema es que estando en el extranjero pues se multiplica el hecho de, bueno, cómo busco un abogado si estoy en otro país, cómo me pongo en contacto con él, cómo le confiero un apoderamiento para que en nombre mío inicie las acciones legales pertinentes, etcétera. Son una serie de problemas a las que, bueno, hemos intentado dar solución, bien vía notarial que nos hagan un poder, bien poniéndonos en contacto en nombre de este inquilino con el propietario para un poco mediar e intentar que le devuelva la fianza, etcétera. Intentando ofrecerle soluciones a estos estudiantes Erasmus que necesitan ese dinero, que es de ellos y que se encuentran en el extranjero y les hace falta. Claro, porque el caso me imagino que ya de esos casos que han llegado al despacho, algunos de estos chicos ya están fuera, ya están en sus países de origen. Sí, es que generalmente se suele dar que cuando solicitan que se les devuelva la fianza ya muchas veces están en su país de origen, con lo cual ya se dificulta mucho más pues el ponerte en contacto con un profesional o incluso con el propio propietario para que te la devuelva. Bueno, y siguiendo con el caso de la fianza, por ejemplo, a la hora de renovar el contrato de alquiler, resulta que no suben la cuantía de la mensualidad. ¿Eso también conlleva un aumento de la cuantía de esa fianza que pagamos al inicio del contrato? Sí, cuando se resuelve el contrato y a lo mejor no se ha renovado, sino que se crea otro nuevo contrato, pues sí, la fianza podría variar en función de la nueva renta que se pacte entre inquilino y propietario. Porque ¿cuánto puede ser la duración mínima de un contrato, por ejemplo? La que fije las partes, lo normal es mínimo un año y lo normal es un año, generalmente, a no ser que las partes deseen contratos de 3, 5, etcétera. ¿Y si yo quiero rescindir el contrato, pierdo esa fianza? En este sentido, si el inquilino quiere rescindir el contrato, si lo hace, lo puede rescindir, si a lo mejor es un contrato de un año, una vez han pasado 6 meses, podría solicitar rescindir el contrato. Si lo hace antes de esos 6 meses, pues tendría que indemnizar por el tiempo proporcional que lo ha rescindido antes de que finalice ese contrato. ¿Y con cuánto tiempo de antelación tengo que avisar que quiero dejar la vivienda? Generalmente habría que ver que se ha pactado en el contrato, pero el inquilino un mes antes, más o menos. Y en el caso contrario, porque luego nos encontramos con casos que el propietario quiere hacer uso de esa vivienda, ¿con cuánto tiempo de antelación nos tiene que avisar el propietario de que tenemos que abandonar la vivienda? Sí, en este sentido la ley también le da al propietario un derecho para volver a recuperar su vivienda una vez ha pasado un año de su contrato, por motivos como por ejemplo que lo necesite para sí mismo o para un familiar, y tendría que darle un preaviso a ese inquilino de 2 meses con anterioridad. Bueno, antes hablamos de que si subía la cuantía de la mensualidad, subía la cuantía a lo mejor de esa fianza, pero ¿por qué criterios se rigen los propietarios para subir la cuantía de la mensualidad? Pues generalmente lo que se suele pactar es acorde al IPC, es un índice que es el que se suele tener de referencia en estos casos y bueno, es el más adecuado, aunque no obstante las partes pueden pactar otro índice o otro porcentaje. Y por ejemplo, ¿la presión del alquiler vacacional está influyendo en que ese aumento de la cuantía de la mensualidad se esté sobrecargando sobre ese inquilino que ha estado prácticamente toda la vida ligado a ese casero? Sí, hemos notado que actualmente muchos propietarios o arrendadores están forzando o aumentando bien la renta, bien las condiciones para contratar, etcétera, porque ese alquiler vacacional le está dando una posibilidad negociadora mucho más favorable para ellos y saben que en el caso de perder a lo mejor a ese inquilino de toda la vida que les dan una renta, pueden optar a otro tipo de arrendamiento que es el vacacional, que parece que es mucho más lucrativo. ¿Y eso lo pueden hacer?
Bueno, hay unas garantías que deben de cumplir. ¿O tienen que esperar a que se cumpla el contrato? Sí, en este caso tendrían que esperar a que esté vencido el contrato para poder ya tener desalojado el piso, la vivienda, y poder darle otro tipo de uso o alquiler. Pero ¿cuántas a lo mejor llegarán diciendo quiero hacer uso de esta vivienda porque mi hijo, mi hija la reclama, ahora quiere vivir aquí, luego acaba avisando al inquilino que se tiene que ir con 2 meses de antelación, como estipula la ley, y luego se dan cuenta estos inquilinos que esa vivienda luego se está ofertando en alquiler a un precio incluso duplicado? Claro, en ese caso sería nulo, porque si tú estás intentando que ese inquilino se vaya en base a que lo necesitas para ti o para un familiar, y eso no es cierto, sino que luego lo vas a poner en alguna plataforma para alquiler vacacional, pues lo estás haciendo nulo. ¿Y eso es denunciable? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Se puede denunciar? Sí. Sí, en este sentido, si tú te amparas en ese derecho que tienes como propietario y luego no estás haciendo uso de él porque la realidad es otra, pues lo podrías denunciar para reflejar los derechos que tiene ese inquilino con respecto a la vivienda. Y otro problema que causa muchos trastornos en esa vinculación entre el inquilino y el propietario, que son las obras que se tengan que desarrollar dentro de la vivienda, porque de repente empiezas a vivir en una vivienda que acabas de alquilar y te encuentras con algunos desperfectos. ¿Quién corre a cargo de esos desperfectos? Bueno, en este sentido, siempre digo que hay que ir un poco a lo que se ha estipulado en el contrato, pero cuando son desperfectos del uso cotidiano, pues lo normal es que sea el inquilino el que los cubra. En cambio, cuando ya son problemas más estructurales o que afecten incluso la habitabilidad, en ese sentido debe ser el propietario o el arrendador el que cubra la reparación de esas obras. Porque también nos solemos encontrar con alguna avería en la nevera, en la lavadora. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Quién corre con el coste? En el caso de los electrodomésticos debería ser también, si no ha sido por un mal uso del inquilino, debería ser el propietario el que o bien lo repare o restaure uno nuevo. Bueno, y una pregunta que puede resultar un tanto curiosa, pero se suele dar y es muy llamativa. ¿El propietario de la vivienda tiene derecho a hacer uso de la vivienda que hemos alquilado? Por ejemplo, tener una llave y entrar al mall cuando se le antoje. No debería. No debería, pero en algunos contratos se puede reflejar, sí, ¿no? Sí, de hecho incluso hemos visto algunos en el que se pone alguna coletilla o alguna cláusula en ese sentido de que un poco pues ese propietario tiene derecho como a inspeccionar o a entrar en la vivienda, y para nada es así. Una vez está, a no ser que lo acuerden de mutuo acuerdo las partes, no tiene derecho. Bueno, pues ante cualquier duda siempre ponerse en manos de profesionales, que por eso lo hemos hecho hoy en esta mañana, sobre todo aquellos que se enfrenten en estos días a la recuperación de una fianza o que estén a punto de firmar un contrato de alquiler. Raúl Acosta Armas, abogado de Munguía Asociados, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, pues Marta, espero que hayamos resuelto algunas cuestiones, sobre todo aquellas dudas muy frecuentes que suelen tener mucha gente cuando se encuentra en estas circunstancias. Efectivamente, Estíbaliz, seguro que muchas han quedado resueltas. Yo he estado tomando nota. Gracias. Gracias, Marta.